Buenos días. El Señor le bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Bien. Damos gloria a Dios y gracias por una nueva mañana, un nuevo domingo que nos permite juntos como iglesia adorar al Señor juntos. ¿No le da gracias a Dios por eso? Yo buscaba argumentos, motivos para iniciar el sermón de hoy, que tiene que ver juntamente con el tema de la adoración. Yo creo que sus acciones de gracia, lo que el Señor ha hecho con su iglesia, es un argumento fuerte, hermoso, que nos hace entender la importancia de que adoremos juntos como iglesia. ¿No lo cree? Yo recordaba el domingo pasado los preparativos para lo que sería esa actividad especial de bautizos allá en Campobasso, y en el afán de la mañana, el ir a buscar una cosa, buscar otra cosa, en todo eso que se hacía cuesta arriba por algunas circunstancias, yo me empecé a afanar ese día. Y resulta que ya varios habían salido, nosotros nos quedamos un ratico esperando, resolviendo unas cuestiones, y en eso se estaba haciendo tarde. Y justamente yo llevaba a la directora de ese culto, entonces era un motivo más para estar ansioso. Bueno, resulta que gracias a Dios pudimos llegar, aún en medio del afán, de la ansiedad, y el mismo culto, el mismo poder compartir con los hermanos, el mismo escuchar sus acciones de gracia, ver las lágrimas en sus ojos, ver hermanos que normalmente no dan muchas acciones de gracia, la diesen, era un motivo que me llevaba a decir de corazón: Señor, perdóname por tanto afán y gracias por tu iglesia, porque en medio de tu congregación es que podemos experimentar ese gozo, esa paz, esa hermandad, ese amor que tú nos has dado. Y justamente allí, en esas reuniones donde está su iglesia congregada, donde están sus santos, con sus acciones de gracia, con sus motivos de oración, con la predicación de su palabra, donde nuestras vidas es edificada. Yo estaba, mi hermano, que me echaba a llorar en cualquier momento, porque realmente estaba muy alegre, estaba muy gozoso con la iglesia, con ese culto. Yo no dije mi acción de gracia en el momento porque era la introducción para el sermón, entonces sepa eso. Pero yo sé que eso que yo sentí en ese momento no era solamente yo, ¿verdad? Creo que todos aquí, o la mayoría, los que pudieron asistir a ese momento, igual los que hemos asistido los domingos, siente ese mismo gozo, esa misma alegría, eso mismo que el Señor produce en medio de su congregación. Es uno de los beneficios de orar juntos en comunidad. Amén. Amén. Como iglesia hemos estado estudiando las últimas 3 semanas un tema. ¿Cuál es? Los GPS. Hemos estado estudiando cumpliendo la misión de los GPS. Y ya hemos hablado acerca de 2 temas. El primero era las bases bíblicas acerca de los GPS. ¿Cuáles son las bases bíblicas? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué existen? Y la semana pasada estudiamos sobre cómo cumplir la misión también en los GPS. Bueno, hoy nos corresponde un tercer objetivo o una tercera beneficio de los GPS, que es cómo adoramos o cómo tenemos una vida de adoración también en los GPS. Si usted pudo ver el flyer decía adorando a Dios también en los GPS. Muy bien, entonces yo te invito a abrir tu Biblia, allá en la carta a los Colosenses, capítulo 3, del 16 al 17. Cuando lo tengas, fuertemente. Vamos a estar usando este pasaje de forma panorámica, vamos a revisarlo de manera panorámica, Colosenses 3, del 16 al 17, pero también nos estaremos apoyando en otros pasajes de la Biblia. Entonces, cuando tengáis su mirada puesta, avíseme para leer juntos. Amén. Leemos. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, el Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Entonces, aquí podemos, en esta porción de Colosenses 3, 16 al 17, podemos encontrar algunos elementos indispensables que no pueden faltar en la adoración en comunidad. Yo al menos encontré 5 elementos. El mensaje de Cristo debe llenar nuestras vidas, lo que dice ahí, que more en Cristo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. También debemos enseñarnos y corregirnos los unos a los otros en sabiduría, dice 16.
enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Continúa, juntos debemos cantarle salmos, himnos y cánticos espirituales de corazón, no de manera vacía. Ve que Pablo lo expresa allí como cantando con gracia en vuestros corazones. Así, la adoración, el canto, la exaltación al Señor sale de ahí, del corazón. Debemos vivir vidas como representantes de Cristo en la tierra. Es lo que dice el 17, todo lo que hacéis, sea palabra de hecho. Hacerlo todo en nombre del Señor. Y por último, debemos ser agradecidos con Dios por los méritos de Cristo. El 17, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces aquí vemos algunos elementos indispensables en la reunión de los santos. Llámese en cualquier reunión. Usted incluso puede ver que aquí en los domingos cuando nos congregamos, parte de los objetivos que buscamos cumplir los domingos cuando nos reunimos son estos elementos que hemos visto. La enseñanza, la oración juntos, representantes de Cristo, vivir un buen testimonio, agradecimiento. Ahí lo podemos ver. Entonces, esta es una forma resumida de ver lo que también el Señor nos manda a que a través de su palabra encontramos que también lo veamos en las reuniones de GPS. ¿Pero qué son los GPS? De repente usted escucha GPS. Vamos a explicar un poquito, pues para refrescar. Seguramente los próximos predicadores también harán lo mismo, porque la importancia, lo que el Señor espera de nosotros es que tengamos un concepto completo de qué son los GPS para hacerlo con el entendimiento, ¿no? Los GPS significa grupos pequeños de salvación. Es una expresión en micro del cuerpo de Cristo en macro. Una expresión pequeña, una porción pequeña de lo que es la iglesia del Señor. Su función o su número de integrantes va de 10 a 15 personas aproximadamente, y esto es para un mejor alcance y trabajo eficaz. Es en micro justamente por eso, porque es pequeña, porque una porción manejable, una porción donde cada uno pueda manifestar su acción de gracias, pueda alabar juntos. Si lo hacemos aquí, imagínense, pasaríamos todo el domingo, quizás parte de la semana, porque cada uno quisiese expresar su acción de gracia o gozo. La función es hacer crecer y fortalecer el cuerpo para reproducirse en una nueva iglesia y por consiguiente más discípulos de Cristo. El pastor Henry lo decía el domingo pasado, la intención no es que nuestra iglesia crezca a un número que tengamos que hacer 2 servicios, 3 servicios, 2 plantas, no. La idea es que cada uno de estos GPS, una vez que crezca, naturalmente sea establecida una nueva iglesia. Y de esa manera ya esta iglesia continúa con lo que es la misión de la iglesia. Los GPS están unidos al cuerpo, están en y con el cuerpo, pues no está capacitado para crecer y desarrollarse de manera independiente. Mientras el GPS siga estando, que no se ha establecido como iglesia, no se puede decir que un GPS es autónomo, sino que los miembros de ese GPS aún están subordinados o rinden cuenta a su iglesia, rinden cuenta a sus pastores. Una vez que esta iglesia o este GPS crezca en número y ya sea necesario establecer una nueva iglesia, bueno, en ese momento ya se enviarán misioneros, se establecerá la iglesia, se instalarán pastores y ya esa iglesia será autónoma. Pero mientras tanto, mientras un GPS sigue estando vinculada y dependiente de la iglesia local. Esos son los GPS. Ya usted tiene una idea ahí de lo que son los GPS. Y tiene al menos 5 objetivos para cumplir. Yo los voy a mencionar. La adoración. Tiene que ver con cultivar una vida de devoción, de adoración, tanto individual como colectiva. La comunión tiene que ver con relacionarme con mis hermanos de forma saludable, como una auténtica familia espiritual. Tiene que ver con la edificación, es decir, avanzar en el conocimiento y cada día mi carácter se parezca más al de Cristo, desarrollando mis dones y poniéndolos en funcionamiento en la iglesia según el ministerio que conlleve. El servicio, expresar el amor de Dios y la misericordia. Y por último, la misión, que siempre, todo lo que hagamos, todo creyente, tiene que vincular su vida con la misión. Porque nosotros hemos recibido una gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándole y enseñando todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Sobre todo, los GPS también forma parte de esto. Cuando usted revisa estos objetivos, se dará cuenta que se relacionan muchísimo con lo que hemos leído en Colosenses 3, del 16 al 17. Se da cuenta que hay enseñanza, que hay adoración,
que hay servicio, hay comunión. Y es que justamente por eso, una expresión en micro. Y la iglesia del Señor también tiene estos objetivos en sus reuniones. Ve, hermano. Ahora sí, ya hablamos un poco de lo que son los GPS, de lo que son los objetivos que buscaba cubrir los GPS. Ahora vamos a entrar en materia. La adoración desde los GPS. La adoración hay que entender primero que no es un concepto que es delegado a un grupo, a una organización. La oración debe partir del individuo hacia la comunidad. La adoración nace del corazón y se desarrolla o se pone en práctica entre todos los corazones que están agradecidos. Por lo tanto, el llamado a la adoración es un llamado a cada uno de nosotros. Cada creyente que está aquí es un creyente que está llamado a tener una adoración vital. Nunca podremos experimentar el gozo y la edificación que genera adorar en comunidad si primero no hemos desarrollado la adoración como una práctica personal habitual. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Si primero no hemos desarrollado una vida continua de comunión, de adoración, de devoción a Dios, no espere que en comunidad usted pueda beneficiarse. Quizás lo hará porque una acción de gracia de un hermano a usted le edifica. Pero cuando usted realmente, su vida es una vida que refleja una continua adoración, ahí es que usted podrá ver cómo se beneficia, no solamente usted, sino toda la iglesia. Amén. Entonces, ¿quiénes son llamados a adorar? Diga, yo. ¿Quién está llamado a adorar? ¿Desde dónde? Desde su corazón. Muy bien. Aquí hay algunas preguntas que yo me hacía para poder hablar acerca de este tema. Primero es importante conocer en la esencia qué es la adoración, porque si no entendemos este concepto, quizás estemos llamando a hacer algo que no entendemos. ¿Qué es la adoración? ¿Dónde se debe adorar? ¿Cómo se debe adorar? ¿Cuándo se debe adorar? ¿Qué implica la adoración? ¿Quiénes deben adorar? ¿Y a quién se debe adorar? Esperemos en estas 3, 4, 5 horas de predicación que vienen por delante, que ustedes puedan estar prestos. No, hermano, está en ese corto. Pero sí esperemos que podamos responder estas preguntas en este corto tiempo que tenemos. ¿Qué no es la adoración? La adoración va mucho más allá que solo cantar canciones. No trata solo de buena música, con músicos preparados, un ambiente melódico en el que nos sintamos emocionalmente agradables. Eso no es la adoración. O solo decir que la adoración es solo cantar, estamos viendo un concepto incompleto de lo que es la adoración. Es parte, pero no es todo. La adoración, los adoradores, mejor dicho, como comúnmente hemos escuchado o conocemos, que cuando un hermano canta o está al frente, ese es un adorador, y decimos, los adoradores, como un título. No, mis hermanos, no. No son esos hermanos que cantan hermoso como mi esposa, no. Si una hermana como mi esposa canta hermoso, pero su corazón adora a Dios, es un adorador de verdad. Es decir, la adoración no va vinculada directamente con que tú cantes bien o cantes mal. No va vinculada con que tú toques un instrumento con las mejores ejecuciones o no. Porque la adoración parte del corazón. Ahora, que esa adoración tú la acompañes con digamos, talentos musicales, buena voz, dirige a los hermanos que canten, qué bonito. Pero al final, cada uno de nosotros debe ser un adorador. Si ustedes se dan cuenta, incluso la Biblia nos menciona de algunos adoradores que ni siquiera se menciona que cantasen. Abel ofreció de lo mejor, dice énfasis en Génesis. El énfasis. Él ofreció lo mejor de sus corderos, lo más gordo que tenía, lo mejor, lo más bonito, se lo ofreció al Señor. Y no se habla de que él cantase, pero sí ofrecía lo mejor que tenía. Entonces por ahí va la esencia, el punto. Billy Graham decía que la adoración no es la música que cantas, sino la vida que llevas cuando la música deja de sonar. ¿Cómo es nuestra vida? Cuando ya el domingo terminó el culto, ya nos vamos a nuestra casa. ¿Cómo continúa siendo nuestra adoración? Lo vemos. La adoración no es solamente emoción. Es la respuesta profunda, activa y racional de nuestra mente y corazón.
Es una respuesta. ¿A qué respondemos? Ya vamos a ver. Involucra nuestra fuerza, recursos, una entrega de toda nuestra vida. La adoración sí involucra las emociones, pero no se sustenta en las emociones. Usted se emociona cuando dice, Señor, adorarte a ti es lo único que yo quiero hacer, porque es nuestro deseo de nuestro espíritu, pero no se basa solo allí. Y que cuando la música se detiene ya se acabó la emoción. No, la adoración se basa en la verdad, se sustenta en la verdad como una base, y eso produce emoción en nosotros, pero no al revés. ¿Lo vemos? Ok. Entender esta verdad, por lo menos cuando decimos el Dios que hizo los cielos y la tierra, como cantamos en el Dios que adoramos, entender que nuestro Dios hizo los cielos y la tierra, tiene un gran poder. Dice, wow, Señor, tú eres tan poderoso que para ti no hay nada imposible. Eso nos emociona, ¿cierto? Eso genera usted paz, tranquilidad, que saber que tu Señor controla toda tu vida. Y al mismo tiempo produce temor de que sí, que con su gran poder también Él tiene toda la autoridad si quiere acabar con nosotros, porque Él es Dios soberano y poderoso. Entonces, entender esa verdad produce emociones, pero no al revés, sustentada en la verdad. ¿Dónde y cuándo debemos adorar? No es una práctica que se limita a un espacio geográfico, digamos el local de la iglesia, ni a un momento único en el día, durante el devocional o el culto. No es que no, nosotros adoramos cuando estemos el domingo en la iglesia, y en la casa ya no, porque no hay en el local que se adora. No, mi hermano. Toda nuestra vida, donde estemos. Y eso va unido al tema de cuándo adorar, bajo cualquier circunstancia. Usted se puede dar cuenta en los salmos, que el mismo salmista decía, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de adorarle. Entonces, él estaba abatido, estaba emocionalmente triste, pero aún así él adoraba. Entonces no se limita a las circunstancias, no se limita a que estés feliz, que estés triste, que estés gozoso, que estés en momentos de dificultad. En todo tiempo, Dios está esperando que donde esté un creyente, allí esté un verdadero adorador. En todo momento, en todo tiempo, en todas circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para eso. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, verdaderos adoradores. Aquí hay algunos fundamentos históricos, vamos a decirlo así, de lo que es la adoración y cómo lo encontramos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento encontramos o vemos adoradores a Dios y muchos son los salmos que nos mencionan sobre eso. Aquí al menos leímos como 5 o 6 salmos y se da cuenta que el llamado del salmista es a la adoración. Yo creo que si no todos, casi todos, no todos, porque los salmos son canciones de alabanza a Dios. Pero casi todos tienen una influencia directa, alaba al Señor, adora al Señor, busca al Señor. Y eso tiene que ver con la oración. No nos va a costar encontrar a un pasaje que no habla acerca de la oración. Salmo 156 concluye diciendo, todo lo que respira, ¿usted respira? ¿Qué debe hacer entonces usted? ¿Usted cuándo dejará de alabarle? ¿Por implicación? Casi cae en la conchita de mango. Eternamente, mi hermano, adoraremos al Señor eternamente. Porque este cuerpo quizá dejará de adorar a Dios, pero cuando estemos con Él en la eternidad, seguiremos eternamente. Casi cae en la concha de mango, hermano. Cada creyente es un adorador eterno. Aquí solo es una práctica. Aquí solo es temporal. Aquí es una adoración imperfecta, porque somos imperfectos. Hablamos de un Dios perfecto, seres como nosotros imperfectos. Terrenalmente, temporalmente, con nuestra mala, buena ejecución de algún instrumento, con los dones, los talentos, como lo hayamos desarrollado, sin que cante bien, sin que cantando bonito, adoraremos al Señor eternamente. No sepa eso. Esto es solo una práctica temporal, momentánea. Entonces, practique bien, mi hermano.
Cuando estemos allá cantando a nuestro Señor, que le veremos cara a cara tal cual es, ahí será la adoración perfecta, con cuerpos glorificados, que ahí sí yo creo que va a cantar bellísimo, mi hermano. El que no canta, porque usted canta bonito, mi hermano. Sepa eso. La creación, desde la creación, los patriarcas, los profetas, todos vemos un énfasis hacia la adoración. Una de las primeras cosas que hizo Noé cuando, primero Abel le llevó de sus mejores corderos a Jesús, a Dios, se los ofreció en sacrificio. Vemos a Noé como después de llegar del diluvio, que llegó el arca al monte Ararat, lo primero que hizo fue establecer un altar. Lo vemos también en Abraham, lo vemos en los profetas, lo vemos cómo iban hacia el tabernáculo cuando celebraban la Pascua. Había una constante de aquellos que sabían de un Mesías que vendría, estamos hablando del Antiguo Testamento, de una constante adoración, Ellos adoraban a Dios por todas sus proezas y cómo los había ayudado. Hay un salmo, ayer lo leía, no recuerdo ahorita cuál es, que resume completico todo lo que hizo Dios desde que a Abraham se le prometió la tierra prometida y todo lo que pasaron. Y él viene mencionando, es un énfasis del salmista: recuerda a tu Creador, recuerda su poder, recuerda y adórale. Entonces, de allí se sustenta nuestra adoración, de las maravillas que el Señor ha hecho, de lo que es el Señor. En el Nuevo Testamento también encontramos a un pueblo que adora al Señor de todo corazón. ¿Quién es ese pueblo? En el Nuevo Testamento, la iglesia, sus redimidos, nosotros, donde ya se ha cumplido, el Mesías ha venido, el Salvador del mundo ha venido, y sus redimidos ahora le adoran. Efesios 1:6 dice que fuimos salvados por pura gracia para la alabanza de su gloria. Es decir, que nuestra adoración también se sustenta en la obra más grande, más poderosa que ha ocurrido en este planeta, la salvación que vino a través de Jesucristo. Mi hermano, si eso usted no lo emociona, si recordar que estando perdidos, muertos y pecados, en su misericordia, Dios envió a Jesús para reconciliarlo con Él, y que cuando estaba en el logo cenagoso que hemos leído, cuando estaba en el foso de la desesperación, cuando su vida no valía nada, Dios envió lo más preciado que tenía a Jesucristo para reconciliarlo con Él, para que esa barrera que estaba, que era el pecado, era por Cristo, ha sido rota y podemos entrar. Si eso usted no lo produce emoción y le produce deseo de adorar profundamente, hermano, hay que evaluar que realmente si estamos convencidos, si hemos creído en eso, eso debe producir un profundo gozo. El mismo Jesús, allí en Juan 4, en el episodio con la mujer samaritana, parafrasear un poco lo que sucedió, Jesús se acerca a una mujer, le dice: dame beber del pozo donde estás tomando. Ella era samaritana, él era judío. La samaritana dice: ¿qué haces tú hablando conmigo? Pero eres judío. Los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Él dice: dame beber. Y entonces ella le dice, Jesús le dice: yo te haré beber de agua que te dará vida eternamente. Y eso no te quitará la sed. Y ella, entonces, una burlona, ve que no tiene ni siquiera una vasija, y le dice: ¿cómo tú me harás de beber? Dame de esa agua, pues. Entonces Jesús le hace ver que conoce su vida, que conoce los maridos que ha tenido y que el que está con ella no es de él. Ella entiende quién es Jesús y le pregunta, o entiende que es un profeta, porque ¿cómo va a saber su vida? Y le dice, como que cambiara la historia, y le dice: ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, nosotros en el monte. ¿Como quién? ¿Dónde se debe adorar? Y Jesús aprovecha y le dice: ve, mujer, la hora ha llegado y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esa hora ya es. Jesús le está diciendo: de mujer, ya llegó un momento donde no es un sitio, porque antes era así, antes tenías que ir al lugar santísimo, al tabernáculo, y era allí donde tú ofrecías. Pero ahora nosotros, donde estemos por los méritos de Cristo, podemos adorarle en espíritu y en verdad, y Él recibe nuestra adoración, y Él sale en nuestra adoración, en nuestra vida.
ese momento ya ha llegado en Jesucristo. Entonces, en ese momento Jesús le hace esa mención. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? En vidas espiritualmente plenas y profunda comunión con Dios, en santidad. Es decir, no llevado por emociones o efervescencias. Y en verdad, es decir, sustentadas por el conocimiento del carácter de Cristo y su palabra, en obediencia a todo lo que Él nos ha enseñado y nos ha mandado en que estemos. Entonces, la adoración, sí, es esa adoración profunda que nace de conocer la verdad de Cristo, que nace de conocer su carácter, que nace de conocer lo que Él es, lo que Él ha hecho, y cómo nosotros sin merecerlo podemos también beneficiarnos de esa gracia, esa misericordia. Entonces nosotros los redimidos también debemos adorar. Amén. Amén. La adoración es la respuesta de un corazón agradecido que entiende que en Dios está la plenitud de la vida, que entiende que a través de Jesús está el regalo inmerecido e invaluable, imposible de pagar, de la salvación. La adoración es entender que nosotros no nos valemos o que no, nuestra vida no es nuestra, es de Jesucristo. Es entender de que mi vida Él la compró a precio de sangre. Por lo tanto, yo soy suyo. ¿Qué significa? Que ahora yo vivo para Él. Entonces la adoración también tiene que ver con un sacrificio, con una entrega, con una ofrenda viva que damos día a día, diariamente, de manera completa. Sacrificio vivo, porque no es necesario que ya muramos, porque ya Cristo murió por nosotros. Pero es una entrega diaria, constante de nuestra vida. Así también nosotros adoramos. Como le decía, la salvación en Jesucristo es el mayor regalo y mayor motivo de adoración del creyente. Si usted no le produce gozo lo que es la salvación, bueno, creo que sería bueno revisar por qué está pasando eso. Porque no es normal. Un cristiano que entiende que ha sido salvado por pura gracia sin merecerlo, lo mínimo que dice el Señor, gracias. Es la mínima expresión que puede salir de su boca, aún en el momento de mayor tristeza y mayor tribulación. Gracias, Señor. Porque comprende lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vea, cuando olvidamos o no prestamos atención a esto, es decir, cuando olvidamos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, ahí estamos en las puertas de uno de los peligros más grandes en lo que se trata de la adoración. Lo mismo que sucedía con el pueblo de Israel allá, cuando Moisés subía, pasaba tiempo que no bajaba, hagámonos un becerro. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando perdemos de vista a nuestro Señor, a nuestro Dios, cuando quitamos el primer lugar que Él merece, estamos a las puertas de la idolatría. ¿Sabe lo que es la idolatría? Ya vamos a ver qué es la idolatría. Estemos atentos con esto. ¿A quién se debe adorar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Los creyentes entendemos esto perfectamente en la teoría. Vea el riesgo. Aunque la respuesta es lógica para los creyentes a Dios, en la práctica, en ocasiones no es siempre Dios el centro de nuestra adoración. Y ahí es donde podemos estar a las puertas de lo que es la idolatría. La idolatría, concepto resumido fácil, es la adoración a dioses falsos, dioses con D pequeña. Cuando usted adora a otra cosa, a alguien más, que no es Dios, creador de los cielos y la tierra, que no es Jehová, que no es Yahvé, que no es Jesucristo. Cuando usted adora a otro que no es Él, hermano, usted está a las puertas de iniciar en esta práctica que no es moderna, lleva siglos. Fue una de las tentaciones que hizo allá Satanás a Eva. Le dijo, ¿y serás como Dios? Y Eva dijo, ¿como Dios? Idolatría. ¿En quién? Propia. Lo vemos. Lo mismo que usó con Caín. Es una de las prácticas que más usa con David, con Saúl. También lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos que, vea lo tremendo que es esto y cómo debemos responder nosotros los cristianos cuando nos encontremos ante esto. Satanás intentó engañar
a Jesucristo. Cuando el Espíritu lo llevó al desierto, en la tercera tentación le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Satanás tentó a Jesús para que Jesús adorara a Satanás. No vas a pasar por necesidad, no te van a crucificar, no te va a pasar nada malo, adórame. Y Jesús le respondió como nosotros debemos responder. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a nuestro Dios debemos adorar. Solo para Él es el sacrificio de nuestra vida. Satanás usa esto para desviar nuestra atención de Dios y depositarla en algo distinto. Y no solo la atención, porque eso es una sola parte. También nuestro corazón, también nuestra vida, nuestra entrega. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino estuvieron de acuerdo en la siguiente declaración. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre toma cosas buenas de Dios y las considera mejor que Dios. Toma la creación y la pone por encima del Creador. El corazón. Por eso es que cuando allá en Salmo 51 vemos dice que Jesús le dice, o David expresa, hastiado estoy de vuestro sacrificio, de vuestras ofrendas. Lo que yo espero es un corazón contrito y humillado. Del corazón nace todo eso. En el corazón es que se generan los ídolos, a fin de desviar nuestra atención de Dios. Romanos 1, 21 y 23, Pablo hablando a ellos, diciéndoles que estoy parafraseando un poco, habiendo conocido a Dios y su eterno poder y deidad, dice que está en los cielos, en la tierra, en la creación, que es imposible pensar que fue otra cosa. Habiendo olvidado todo eso y habiéndole conocido, no le glorificaron, profesaron ser sabios y rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. Del corazón salen nuestros ídolos. El ser humano crea ídolos. Un ídolo, como le decía anteriormente, es cualquier cosa que capta tu corazón, tu mente y tu afecto más que el mismo Dios. ¿Sabe lo que es delicado? Que nosotros podemos ser ídolos de cualquier cosa. Cualquier cosa. De nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra carrera, del dinero, de las posesiones, de uno mismo. Hacemos ídolos hasta de la iglesia, de los pastores, de nuestro ministerio, de los dones, de nuestros talentos, de nuestras habilidades. Y pasa tan rápido que no nos damos cuenta, sino cuando ya estamos adorándole, sin darnos cuenta. Cada una de estas cosas que hemos mencionado son importantes porque el Señor nos los ha dado. Él nos manda que vivamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Pero todo tiene un orden de prioridad. Cuando en nuestro orden de prioridad hay algo que le quita el primer lugar a Dios, estamos a las puertas de la idolatría. La vida del cristiano se compone de lo siguiente. Tu vida primero es profunda oración a Dios. A través de la devoción, la oración, la búsqueda personal. Después, tu prioridad debe ser tu familia, tu esposa, tu esposo, luego tus hijos, tu familia extendida, la iglesia, llevar el evangelio donde vayamos. Pero si alguna de estas cosas quita a Dios de primer orden, es decir, si al final pasa toda la semana y se lo dedicaste a tu iglesia, a tu familia, a tu trabajo, a tus esfuerzos, a tus estudios, pero no tuviste comunión con Dios, no lo buscaste un momentico del día, ahí más o menos vemos por dónde a quién se dirige nuestra oración. Ve lo delicado del asunto, que son cosas que decimos, no, pero es que yo paso todo el día yendo a la iglesia, paso todo el día cantándole al Señor, paso todo el día sirviéndole a mi familia. ¿Y Dios, en qué lugar está en tu vida? Cuando Dios pierde ese primer lugar o cuando tú se lo quitas, ahí estamos a la puerta de la idolatría. Entonces es importante hablar acerca de lo que es la adoración y también entender este gran peligro que está presente en la vida de nosotros los cristianos.
la idolatría. ¿Usted quiere saber si está creando ídolos? Pregúntese, ¿qué es lo más valioso para mí? ¿A qué es lo que más le dedico tiempo y no estoy dispuesto a dejar? Jesús le decía ahí en Mateo 6:21, donde está lo más precioso para ti, ahí está tu corazón. Y estoy hablando acerca de las riquezas. Hay una ilustración que yo siempre uso, que yo no sé dónde la leí, no sé dónde fue que la revisé, que dice, imagínalo así, tú estás en un bote en medio del mar profundo, no toca fondo. Y dentro de ese bote están todas las cosas que son valiosas para ti. Está tu familia, está Dios, está tu trabajo, tu crecimiento personal, están tu dinero, todo lo que tienes está en ese barco. Y se te exige que botes todo y que nada más quede una cosa en el barco. ¿Quién quedará de último? Hasta tu vida está en ese barco. Y también está Dios. Ve sacando. ¿Qué queda de último? Vemos la importancia cuando Dios dice, el que no dejara padre y madre para seguirme no es digno de mí. Por ahí más o menos es la explicación de esto. Entonces, bueno, mis hermanos, reflexionemos sobre esto. ¿A quién debemos adorar? ¿Quiénes? ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿De qué tenemos que tener cuidado? De la idolatría. Van bien, mis hermanos, van bien. Muy bien, están pasando la materia. Bueno. Entonces, esto es solamente la adoración como en esencia. Donde sea que estemos, en nuestra vida personal, con nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, es para aplicar eso, que debe salir del corazón. Prácticamente este sermón está compuesto de dos partes. Esta es la primera parte, que es la adoración. Ahora veremos algunos beneficios de lo que es la parte también en los GPS. Veremos algunos beneficios que usted mismo lo ha mencionado. Ya yo dije, bueno, ¿qué voy a decir? Porque ya los hermanos en sus acciones de gracia, en sus testimonios ya lo dijeron ya. Entonces vamos a refrescarlo, pues. Ok. ¿Cuáles son algunos beneficios de adorar en comunidad? Primero, fortalecer la comunión con Dios y con unos con otros. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, solo los que hemos experimentado este gozo de poder compartir así en comunidad, en hermanos, hablar acerca de los retiros, hablar acerca de nuestras mismas reuniones de oración, de los cultos, de las reuniones de los EPS, solamente los que hemos experimentado eso de adorar a Dios juntos, entienden lo que es que se fortalece nuestra comunión. ¿Por qué? Porque ahí nos identificamos como miembros los unos a los otros, como hermanos, como parte de la familia del Señor. Allí nosotros aprovechamos y le expresamos a nuestro hermano, oye hermano, tengo una dificultad. Oye hermano, ora por mí por esto. Oye hermano, estoy preocupado por esto. Oye hermano, estoy estoy patinando en esta falla y no sé qué hacer. Dame algún consejo. Es en medio de la comunidad, es en medio de la oración. Cuando usted canta y los instrumentos bajan las voces, el volumen y se escuchan las voces cantando, es lo más bonito y más parecido que será allá en el cielo, mi hermano. La oración de todos nosotros, no solamente esta iglesia local, todas las iglesias universal que el Señor ha salvado, ahí serán las voces adorando eternamente a su Señor. Si aquí sentimos cierto gozo, imagínense allá. Entonces, bueno, ahí nos animamos y recordamos al Dios que adoramos, la dicha que tenemos de servirle juntos. Es allí, en medio de la comunidad, donde fijamos nuestra mirada por encima del sol. Y esperamos con ansia. ¿Qué esperamos? Hey, comunidad. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Tu iglesia te espera, Señor, con los brazos abiertos, deseosos por ti. En comunidad nos recordamos esas cosas. Sí, en lo personal usted puede recordarlo y animarse y llenarse de gozo, sí. Pero en comunidad, juntos, todos nos motivamos a esperar lo mismo, a confiar en lo mismo. Ve lo hermoso que es compartir o adorar juntos. También nos permite expresar gratitud de Dios de manera colectiva. Salmo 26, 6, 7 dice, en tu altar aclamaré con acción de gracias y cantaré a todos tus maravillas. Lo vemos en los tiempos de acción de gracia en nuestra iglesia, cómo la acción de gracia de uno anima el corazón del otro,
cómo la acción de gracias de uno nos hace entender gracias, Señor, y decir gracias, Señor. Tú sigues haciendo cosas, milagros, proezas, que no entendemos cómo, pero tú los haces porque tú eres Dios. Y es en eso, en comunidad, donde juntos expresamos de forma colectiva las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Los salmos sobreabundan expresiones de anda, presenta tus acciones de gracia. Venimos ante ti con acción de gracia, con cánticos, con alabanza. Es un llamado a que todos juntos adoremos a nuestro Señor. Hace que la fe y la confianza de Dios a Dios del resto de la iglesia crezca a través de nuestras acciones de gracia. Amén. Otro elemento, el tercero y por último, edificarnos y animarnos en la fe mutuamente. Salmo 25, 4 al 5 dice: muéstrame tus caminos y sendas, y enséñame y hazme caminar en tu verdad. Cuando nosotros cantamos cánticos, una tarea que debe tener cada creyente es adorar a Dios con el entendimiento. Adorar a Dios con el entendimiento. ¿Qué significa eso? Que nosotros no debemos solamente cantar por cantar. Si usted quiere adorar en espíritu y en verdad, debe entender lo que está cantando. No solamente cante porque los demás cantan, cante porque se escucha bonito. Entienda la letra. Una práctica o un esfuerzo que intentamos nosotros como parte del equipo de música y culto, en esto de dirigirlos a ustedes en la adoración, es intentar escoger canciones con un contenido bíblico sólido, con un contenido bíblico cristocéntrico, con un contenido bíblico que usted se aprendió el coro de una canción y usted puede pasar toda su semana cantando esa canción y eso trae a usted gozo, trae paz, trae confianza en el Señor. Nosotros intentamos cantar lo que dice la Biblia y no son las canciones, es la Biblia la que produce eso en usted. Es la palabra del Señor la que usted lo anima, la que usted lo confronta, la que usted lo ayuda, es la palabra del Señor. Entonces es un reto y un ánimo a que no todo lo que busque en YouTube que dice música cristiana, la cante. Evalúe si realmente la música es cristiana. Y si, bueno, Dios nos guarde a nosotros, al equipo de música y culto, de presentar una canción que esté mal. Dios nos guarde. Creo que hay un celo, no solamente de cada uno de los hermanos, cuando una letra está media confusa, revisar, evaluar. Así debe ser nuestra vida. Todo lo que cantemos debe ser así sazonado con la palabra de Dios, debe ser la palabra de Dios, porque es de allí donde nos vamos a aferrar nosotros en el momento de dificultad. Entonces, mis hermanos, cantemos con el entendimiento. Como está allí, no solamente cante por cantar, entienda lo que está cantando. Y si alguna letra usted no lo entiende, ¿qué debe hacer si no lo entiende? Buscar un hermano, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de redención? Bueno, la tarea. Tiene que buscarla porque los cristianos cantamos con el entendimiento. ¿Entiendes? De allí se basa nuestra oración en espíritu y en verdad. A través también de la lectura de la Biblia, de los testimonios, la acción de gracia, somos edificados y estimulados al amor y las buenas obras. Cuando el autor de los Hebreos dice en Hebreos 10:25, que dice, no dejan de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué más sigue diciendo? Si no, estimularnos en el amor y las buenas obras, aún más cuando ese día se acerca. Entonces, guardémonos, mi hermano, tengamos cuidado de esa práctica que muchos tienen. Me refiero mucho porque así lo dice en hebreo, de dejar de congregarse. Porque es en medio de la congregación donde nos estimulamos a las buenas obras, nos estimulamos a obedecer a nuestro Dios, nos estimulamos a vivir vidas para Él. Es en medio de también la adoración de los santos, así en grupos pequeños. Una de las cosas especiales, hablando específicamente de los GPS, es que en los GPS, como es una porción pequeña de lo que son los creyentes, ahí está la oportunidad para que usted pueda expresarse. De repente no podemos hacer lo mismo aquí porque somos muchos y de repente escucharnos todos se puede volver un desorden. Pero en los GPS somos pocos. Y en ese momento usted puede escuchar la oración de su hermano, la acción de gracia. Da más chance en medio de esa intimidad que usted puede expresar cómo se siente, puede expresar una duda, una consulta, puede expresar un testimonio
digamos que de esos más íntimos, vamos a decirlo así, en medio de esa reunión, porque él se presta. Aquí si lo hiciéramos, como le dije, quizás se volvería un desorden, porque somos muchos. Y más incluso, algo que tienen los GPS, que permite más, o se nota más la diferencia en cuanto a los reuniones, los cultos, es que en esta configuración como estamos, que estamos una persona o un grupo de personas al frente de otra, pareciera más bien que los que están de aquel lado están para recibir. Pero realmente todos estamos para unos a otros estimularnos. Esto es más que todo por un tema de logística, por un tema de orden. Pero en los GPS, como se presta, ahí ustedes pueden conversar, hablar, mostrar su necesidad y hacer misericordia los unos con los otros. Como vemos, estos son algunos beneficios que gozamos al adorar a Dios juntos, en comunidad. Si usted de repente dirá, bueno hermano, pero es que yo tengo tiempo asistiendo y yo realmente esos beneficios que tú ves a mí me cuesta entenderlos, no lo siento así. Bueno hermano, yo te animo a que hagas el esfuerzo de, por lo menos termina el culto, ya nos vamos. Quédate un poquito más de tiempo, conoce a tus hermanos, conoce aparte de tu iglesia. El culto, por lo menos, de los domingos hablando, no se trata solamente, comienza a las 9:30, termina a las 11:30 cuando dice estamos despedidos y se acabó el culto. ¿Cuántos son de los que se quedan aquí después que el culto termina? Levanten sus manos. Y a veces nos quedamos como 1 hora más, ya hablando. Y en esos tiempos también nos estimulamos a las buenas obras. En esos tiempos nos ponemos en la actualidad de cómo va la semana. Sí, hermano, y va pasando esto. Y el carro otra vez me está fallando, hermano, pero ahí estoy. Voy a cambiar mecánico porque aquel mecánico no me sirve. Y en esos momentos usted busca a su hermano. Y, oye, hermano, ora por mí por esto. Oye, hermano, ayúdame con tal cosa. Porque forma parte de la vida de la iglesia. Entonces yo te animo eso, mi hermano. Quédate un poco más. Conoce a tus hermanos y también permite que tus hermanos te puedan conocer. ¿Entiendes? Y bueno, en los GPS más, asista a tu GPS. Intenta conocer a tus hermanos y deja que tus hermanos también te puedan conocer. Abre tu vida en confianza. La familia y la fe no es una familia por solamente un título de familia. Es porque realmente somos familia. Somos hermanos en Cristo. Y eternamente, mi hermano, la familia terrenal se acabará cuando ya nuestras vidas nuestros cuerpos dejen de funcionar en esta tierra. Pero esos hermanos que usted ve a su lado, que escucha, que serán sus hermanos eternamente. Véalo. Tan bellos y hermosos como son, eternamente serán sus hermanos. Entonces, gócese con su familia. Adore a Dios con su familia. Exalte a Dios con su familia. Agradezca a Dios con su familia. Edifique a su familia. Deje de ser edificado por su familia. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y también pedirle que nos ayude en esto de cultivar vidas de adoración profunda. Cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por tu hermosa palabra, que una vez más nos recuerda tus grandezas, Señor, nos recuerda tu gran poder, Señor. Desde el Antiguo Testamento, desde la creación hasta nuestros días, podemos ver cómo tú sigues siendo un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios soberano que tiene poder sobre todo, Padre. Gracias porque en Jesucristo también no solo vemos a ese Dios creador, sino también vemos a ese Padre amoroso que nos salvó, que nos rescató, sin nosotros merecerlo, por pura misericordia, por puro amor, por pura bondad, Señor. Nosotros, Señor, queremos adorarte, así como cantamos. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer, pero de forma genuina, Señor, de todo corazón. Adoradores en espíritu y en verdad, en espíritu, porque viven vidas espiritualmente sanas, que te buscan día a día, que día a día se esfuerzan en conocerte más, en vivir más tu palabra, en cumplir más tu palabra. Y en verdad porque es tu palabra la que es esa firmeza para que nuestra adoración esté allí, Señor. Entender lo que tú eres, lo que tú has hecho y cómo has tenido misericordia con nosotros cuando nosotros no lo merecemos, Señor. Ayúdanos a cultivar esa misma vida de adoración personal, que lo tengamos como una práctica habitual, entendiendo cuáles son
las prioridades de nuestra vida, donde tú eres lo primero, Señor. Tú debes ser lo primero. Guárdanos, Señor, de los ídolos que sin darnos cuenta hemos construido. Ayúdanos a romper esos altares, Señor, y solo adorarte a ti y solo servirte a ti, así como dijo Jesús. Ayúdanos también, Señor, a ver la importancia de estimularnos unos a otros, de orar juntos unos a otros, así en los pequeños grupos, así en los cultos dominicales, así en cada reunión de tu iglesia, Señor. Ayúdanos al momento de tomar decisiones, no sacrificar estas reuniones, sino más bien incluirla como algo vital para nuestras vidas y también para la vida de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a participar de manera activa y alimentar al resto, Señor, también con nuestras acciones de gracia, con nuestro ánimo, con la disposición hasta de nuestros recursos, Padre. Muchísimas gracias por tu palabra, porque nuevamente nos llama, Señor, a tener vidas que te adoren en espíritu y en verdad, a vidas profundas de devoción constante, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, porque solo tú lo mereces, Señor. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Por eso venimos a ti, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra una vez más, Señor. Gracias por tu iglesia y gracias porque en medio de tu iglesia es que podemos poner en práctica la adoración, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bríndale un fuerte aplauso a nuestro Señor, que Él se lo merece.